Soy Maite Sitaraman. Hola y bienvenidos a la nueva sede de Euronews en Lyon, Francia. En Real Economy hablaremos sobre el crecimiento económico en Europa. ¿Se trata de una progresión segura y duradera? Abordaremos estas y otras cuestiones sobre el crecimiento con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Además, visitaremos una fábrica en Polonia para ver cuáles son las perspectivas de futuro. Y por último, en Alemania, primer exportador europeo, cuestionaremos a su Banco Central sobre los riesgos potenciales de esa vuelta al crecimiento. Uno de los indicadores para medir el crecimiento es el empleo y la situación mejora. El índice del paro roza el 9,5 en Europa y el 11% en la zona euro. En la mayoría de los países cayó el desempleo, como observamos en Eslovaquia, España e Irlanda, y solo aumentó en 4 Estados miembros. Pero no es el único indicador del crecimiento. Veamos otros en nuestro curso acelerado. Pongamos que los países europeos son estos coches de carreras. Rezagados durante un largo periodo, vuelven a activar su crecimiento y lo confirman algunas señales. Igual que en las primeras vueltas de una carrera, los competidores avanzan más o menos deprisa, según su prudencia o la estrategia a seguir o las dificultades que pueden encontrar. El Producto Interior Bruto, uno de los indicadores del crecimiento, está en alza en el segundo trimestre, tanto en la zona euro como en la Unión Europea, excepto en Francia, donde permanece estable. A la cabeza, con el más alto nivel de crecimiento, se encuentra Letonia, Malta, la República Checa y España. Pero hay otros indicadores que muestran el rendimiento en la carrera. El consumo de los hogares crece. Nuestras exportaciones vuelven a aumentar igual que las importaciones. En el camino hacia el crecimiento, nuestros países avanzan a una velocidad lenta, es cierto, pero han tenido un buen comienzo. Para evaluar el crecimiento también podemos fijarnos en los resultados de la industria. La producción industrial nos permite identificar los momentos claves de la evolución de la economía, ya que se reflejan los cambios en las cantidades producidas por las diferentes industrias. Hoy muestra signos alentadores, algunos muy positivos y otros más discretos. Vemos un ejemplo con el reportaje en Polonia de Mónica Pina. En Polonia, una economía emergente en la Unión, el Producto Interior Bruto muestra índices de crecimiento de más del 3% y se espera que la producción industrial aumente un 5% este año. Para ilustrar su fuerte rendimiento, estamos en una de las empresas más grandes del país, el mayor fabricante de automóviles urbanos en Polonia, que además es un gran exportador en Europa. Viendo nuestros resultados, no hemos constatado en estos últimos años ninguna disminución importante en nuestras ventas. Eso explica nuestra presencia en muchos países y en muchos mercados de Europa y fuera de Europa. Por eso, en los mercados en los que cayó la demanda, nos centramos en una clientela que busca productos especiales. La industria produce el 80% de las exportaciones de la Unión, lo que impulsa nuestra recuperación. El sector automovilístico emplea a 12 millones de personas y representa el 4% del Producto Interior Bruto europeo. La evolución de la producción industrial muestra que la economía en Europa vuelve a crecer de nuevo, pero a un ritmo diferente según los países. En algunos países como Francia, los Países Bajos o Estonia, la producción industrial disminuyó y, sin embargo, tuvo un fuerte crecimiento en los mercados emergentes como Polonia o la República Checa. En términos de crecimiento, los países de la zona euro y los 28 Estados miembros parece que no van en el mismo tren. ¿Cómo se explican estas diferencias? Tadeusz Kowalski, profesor de la Facultad de Economía y Gestión en Poznań, señala algunas razones. Países como Hungría, la República Checa y Polonia siguen estando mucho menos desarrollados que los principales países europeos. Intentan a buen ritmo ponerse a la altura, pero hay que ser realistas. Creo que necesitaremos por lo menos 2 décadas para alcanzar el nivel de productividad en relación con la media del PIB per cápita de la Europa más desarrollada. Cerca de la mitad de los sectores económicos de la zona euro todavía experimenta una recesión. Sin embargo, en el centro de Europa, todos los sectores están en una fase de expansión, a pesar de que el ritmo difiere de un sector a otro.
Nos encontramos con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici. El crecimiento económico no es igual en todos los Estados miembros de la Unión. ¿No cree que esto pone en duda la veracidad de la recuperación económica? No, Europa está experimentando una evidente recuperación. El problema es que esta recuperación es un poco floja y además es muy dispar. No hay la misma recuperación entre los Estados miembros y los no miembros de la eurozona. ¿Por qué hay esta disparidad? Porque los países de la eurozona tuvieron que adaptarse aún más durante la crisis, porque las reglas son más estrictas. Cuando vemos las previsiones de crecimiento que hemos publicado hace unos meses y vamos a publicar las próximas a principios de noviembre, la diferencia entre las dos categorías de países es apenas del 0,2 a 0,3%, mientras que en los últimos años era del doble. Muchas iniciativas para apoyar el crecimiento están destinadas a la zona euro, tales como el programa de estímulo del Banco Central Europeo. ¿Qué pasaría si el Banco Central Europeo renunciara a eso? Estoy convencido de que el programa de estímulo durará el tiempo que sea necesario. Yo no temo ningún tipo de interrupción. Pero la política monetaria no lo es todo. Debemos tener una política de múltiples funciones. En primer lugar, la consolidación fiscal debe continuar. En segundo lugar, están las reformas estructurales. Y en tercer lugar, la inversión. En cuarto lugar, una política monetaria. Con esos 4 pilares tenemos todas las bazas para apoyar el crecimiento. ¿Y cuál sería el plan B si hubiera que cambiar? No suelo hacer especulaciones. El Banco Central Europeo lleva a cabo políticas a largo plazo. Las inquietudes se basan en riesgos y aquí no hay. De modo que no es porque se esté produciendo una recuperación que vayamos a frenar el ritmo de nuestras reformas, ni en el mercado laboral ni en el terreno de las pensiones. ¿Hay algún país en particular que se haya quedado atrás y que amenace al conjunto? No voy a señalar con el dedo ni a un país ni a otro, pero sabemos bien cuáles son los países que deben hacer más esfuerzos. No cabe ninguna duda y hay uno que yo conozco muy bien. El segundo riesgo concierne a la inversión. Necesitamos más inversiones en Europa para tener una economía más innovadora y competitiva a nivel mundial de aquí a los próximos 10 años, ya que los países emergentes también lo pasan mal si no somos capaces de invertir. Señor comisario, vamos a hacer una pausa en nuestra entrevista. De acuerdo. Veamos ahora nuestro reportaje en Alemania. El primer exportador europeo nos sirve de barómetro respecto a lo que podría amenazar esta frágil recuperación. Una amenaza podría provenir de los países emergentes, sobre todo de la desaceleración económica en China. Rainer Hundsdorfer sabe mucho sobre dispositivos de calor. Es la especialidad de su empresa. En 50 años, su personal pasó de 35 a más de 12.000 empleados. Sus productos de calidad alemana se exportan a todo el mundo. Vendemos el 75% de nuestros productos fuera de Alemania, en Italia y en Francia, donde nuestras ventas aumentan rápidamente. En Alemania la situación es buena, en Norteamérica también. En China hay una desaceleración, aunque sigue creciendo, y en nuestros mercados del resto de Asia las cosas van bastante bien. Y cuando